Cambios que tuvo la humanidad con el estallido de estas guerras. Primera Guerra Mundial inició en 1914 y finalizó en 1918. Esa guerra trajo consecuencias políticas, sociales, económicas, demográficas, tratado de paz, política, desaparición de dinastías. Los cuatro imperios existentes antes del final del conflicto, Austria, Hungría, Alemania, Turquía y Rusia, desaparecieron dando lugar a repúblicas, cambios en el mapa de Europa. El fin del conflicto alteró el mapa europeo y colonial. Los antiguos imperios austrohúngaro, turco y Rusia sufrieron grandes pérdidas territoriales, de donde surgieron nuevos estados: Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia y Hungría. Empobrecimiento. Las clases medias salieron empobrecidas del conflicto, en tanto que surgieron nuevas fortunas relacionadas con la producción de armas y la especulación de víveres. Posición de la mujer. Durante la guerra, la mujer adquirió conciencia de su capacidad para desarrollar las habilidades de los hombres y demandó un crecimiento protagonismo en el mercado laboral. Económicas. Inflación y endeudamiento. La guerra dejó una gran devastación y elevados gastos militares tras invertir importantes sumas de dinero en la investigación científica, desarrollo de armamento y tecnologías destinadas a los enfrentamientos armados. Esta situación generó una gran hambruna y dificultades para la reconstrucción de las zonas afectadas. Estados Unidos, potencia mundial. Estados Unidos prestó importantes cantidades de dinero a los aliados y les suministró abundante material bélico, bienes de equipo y víveres. Se convirtió en el mayor acreedor, más de 250.000 millones de dólares, de los países europeos, en que en adelante entraron en una estrecha dependencia de los créditos norteamericanos para hacer frente a la reconstrucción económica. Demográficas. Muertes. El número de bajas mortales hubo un importante número de víctimas civiles. A ello se añadió el elevado saldo de heridos mutilados. Descenso de natalidad. La mayor parte de las pérdidas se produjeron entre jóvenes varones, dando lugar a una relativa superpoblación femenina. El sistema productivo se vio condicionado por el descenso de natalidad y el envejecimiento de la población. Tratado de paz. Cambios territoriales. Al finalizar la guerra se estableció un nuevo orden territorial que trajo como consecuencia el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro y el establecimiento de otros estados como Austria y la Checoslovaquia. El Imperio Otomano también fue dividido como un acuerdo previo entre Francia, Reino Unido y Rusia. Las colonias pertenecientes a Alemania pasaron a ser controladas por los franceses y los británicos. Sanciones militares a Alemania. Indemnizaciones. En este documento se declaraba como culpable y principal responsable de los daños ocasionados por la guerra a Alemania. De allí que le fueron impuestas importantes sanciones que afectaron su política económica y su espacio territorial. Fue un importante detonante de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Consecuencias geopolíticas, territoriales, económicas, demográficas y sociales. Geopolítica. Fin de regímenes totalitarios. El fin de regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón, y su reemplazo por sistemas políticos más democráticos. Emergencia de Estados Unidos y Unión Soviética como superpotencias mundiales. Los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos de estos países llevaron al inicio de una competencia por la preponderancia mundial, conocido como la Guerra Fría. Debido a estas diferentes ideologías, el mundo quedó dividido en dos bloques políticos enfrentados: el comunista y el capitalista. Creación de la ONU. La creación en 1945 de la Organización de las Naciones Unidas, la cual reemplazó a la Sociedad de las Naciones. Territorios. Avance del proceso de descolonización. Italia perdió todas sus colonias en África y pequeños territorios que fueron entregados a Francia
y Yugoslavia y Grecia. Japón perdió todas sus colonias y quedó ocupada por tropas de los Estados Unidos. División europea. Alemania perdió gran parte de su territorio, que fue repartido entre Austria, Francia, Bélgica, Países Bajos, Polonia y Checoslovaquia. Además quedó ocupada por tropas de Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña. Económica. Ruina y devastación de los países beligerantes. Gran cantidad de ciudades, puertos, puentes, carreteras y vías ferroviarias que quedaron destruidas debido a los bombardeos terrestres y aéreos, lo cual afectó seriamente la economía de los países beligerantes. Creación de instituciones. Se crearon instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para solventar las crisis financieras mundiales. Demográficas y sociales. Muerte de militares y civiles. La muerte de unos 60 millones de personas entre militares y civiles en los campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi. Luego de la guerra, otros cientos de miles de personas murieron de hambre y de diversas enfermedades. Grande desplazamiento de la población. Hubo intensos movimientos migratorios, tanto de personas desplazadas por la guerra que buscaban volver a sus hogares, como de europeos que se radicaron en América o que se regresan a Europa cuando se iniciaron las luchas por las descolonizaciones de Asia y África. Guerra Fría. Consecuencias político, economía, social, cultural. Los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. Se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Se llegó hasta los conflictos destructivos de Vietnam y Corea. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Se derribó el muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia. Los estados del Báltico y algunas repúblicas ex-soviéticas lograron la independencia. Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo. Se derrumbó el comunismo. Gran crecimiento económico e endeudamiento del tercer mundo. Predominio de la clase media, reducción de la clase baja y de la alta. Fin del analfabetismo cultural, del ocio musical, cine, lacismo y revolución sexual. Guerra Fría. Consecuencias político, economía, social, cultural. Los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. Se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Se llegó hasta los conflictos destructivos de Vietnam y Corea. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Se derribó el muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia. Los estados del Báltico y algunas repúblicas ex-soviéticas lograron la independencia. Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo. Se derrumbó el comunismo.